Yo les quiero hablar hoy de algo que el Señor puso el viernes por la noche mientras estábamos orando. Yo recuerdo que hace 17 años el Señor me dio una palabra, una predicación. Aún no estaba ni pastoreando la iglesia. El Señor me dio una palabra que yo le puse limitando a Dios. Era una palabra para la iglesia en la cual el Señor nos decía que muchas veces nosotros queremos meter a Dios en una caja. Queremos limitar su poder, queremos limitar su voluntad, queremos limitar su manera de pensar. Y cuando no entendemos algo, simplemente queremos meter a Dios dentro de esa caja y le decimos: estos son tus límites. Pero el viernes por la noche, justo después del gran partido que hizo nuestra selección española, estábamos aquí un grupo con mucho ánimo de orar. Bueno, no había tanto ánimo después de la paliza, ¿no? Pero estábamos y sabíamos a lo que habíamos venido. Estando en la presencia del Señor, el Señor me dio esta palabra. Ya tenía formado y preparado lo que iba a compartir. El Señor me lo cambió todo. Y sé que es una palabra de confrontación. Es una palabra que va a confrontar nuestras vidas, pero que estimo necesario. Creo que estoy convencido que viene del corazón de Dios. Así que en esta tarde les quiero hablar, o al menos la palabra que Dios me dijo mientras estábamos hablando de Paco: ¿dónde está tu límite? Si me acompañáis a 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15 y 17, vamos a leer tres textos bíblicos y luego voy a compartir con mi corazón hacia ustedes. No es un sermón con muchos puntos y subpuntos, es simplemente un diálogo que el Señor tenía con mi alma y que yo os lo quiero trasladar a ustedes. Vamos a orar antes. Padre, queremos someter esta palabra a tu perfecta voluntad. Queremos orar, Señor, que tú la bendigas. Queremos pedirte, Padre, que esta palabra sea como esa espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Háblanos. Háblanos por medio de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. ¿Dónde está el límite? 1 de Juan 2, del 15 al 17 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene de él, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué hace? Permanece para siempre. Vámonos a Santiago capítulo 4, versículo 4. Este es un texto fuerte. Si leemos este nada más, suena un poco chocante. Oh almas adúlteras. Esto no va por ti, va para lo que escribía Santiago. No tiene nada que ver con nosotros. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, automáticamente se constituye enemigo de Dios. Y por último, si me acompañáis a Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, al final volveremos a estos textos. Ahora, Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios,
agradable y perfecta. Así que aquí vemos 3 mandamientos de Dios: no amemos al mundo, no tengamos amistad con el mundo, no nos conformemos, sino transformemos este mundo. Y esto básicamente es un desafío que Dios me daba. ¿Dónde está el límite? Por ejemplo, muchas veces venimos a la iglesia, nos convertimos o tenemos una experiencia con Dios, comenzamos a reunirnos, nos bautizamos, nos hacemos miembros de una congregación, pero aún pensamos como pensábamos cuando estábamos sin Cristo. Aún vemos las cosas como las veíamos antes cuando estábamos en el mundo. Eso es porque aún no ha habido una regeneración en nuestro entendimiento. Y a veces Dios nos hace pasar por un proceso largo para entender las cosas. Venimos de un mundo que está totalmente viciado, totalmente ajeno y de espaldas a la presencia de Dios. Y cuando venimos al reino de Dios, sin darnos cuenta, queremos que los patrones que funcionan en el mundo funcionen de la misma manera en la iglesia. Que las cosas como se hacen en el mundo se tienen que hacer en la iglesia. O de la manera que se vive en el mundo se debe vivir dentro de la iglesia, ¿no? Y muchas veces pues surgen preguntas, uno se plantea preguntas como: si en este país tenemos democracia, ¿por qué en la iglesia no hay democracia? Por ejemplo, sé que hay gente que más de una vez se ha hecho este tipo de preguntas, ¿no? O por ejemplo, hay muchos que dicen: esto lo hace todo el mundo, ¿por qué no lo puedo hacer yo? O otras personas dicen: si todos visten así, ¿por qué yo no debo vestir de esta manera? ¿Dónde está el límite? O dice: si todos cogen cosas en mi empresa, ¿por qué yo no debo coger nada? No sé si alguna vez alguno se ha hecho este tipo de preguntas, ¿no? Hay otros que quizás se preguntan: ¿cuánto tiempo debo orar? Porque si oro mucho, me critican los mismos cristianos de ser un súper espiritual o místico. Y si no oro nada, estos mismos me van a decir que soy un carnal. ¿O cuánto tiempo debo pasar leyendo la palabra de Dios? Si no leo la palabra de Dios, siempre seré un ignorante conforme a la voluntad de Dios o respecto a la voluntad de Dios. Y si leo mucho la palabra de Dios, luego algunos se quejarán de que no se puede hablar nada conmigo que no sea de la Biblia. Entonces, a veces uno se pregunta este tipo de cosas: ¿dónde está el límite? ¿Dónde está el límite moral? ¿Cómo debo vestir como un hijo o una hija de Dios? Yo nunca hablé acerca de la vestidura. Hoy voy a hablar. ¿Cómo debe vestir un hijo o una hija de Dios? ¿Dónde está el límite? Esto es muy interesante porque lo que ayer era algo indecente, hoy en día la sociedad dice que es algo normal. Lo que ayer estaba prohibido, hoy está permitido. Lo que ayer era inmoral, hoy es aplaudido por la sociedad. Lo que ayer era malo, el mundo dice que hoy es bueno. Y lo que ayer decían que era bueno, hoy dicen que es malo. Hermano, hermana, ¿dónde está el límite? Si llevas un vestido muy largo, dicen que eres una puritana. Si llevas el vestido demasiado corto, te dicen que eres ligerita. ¿Dónde está el límite? ¿Dónde está el límite? El Señor me preguntaba: Paco, ¿dónde está el límite de tu pensar? ¿Qué dejas entrar en tu mente? ¿O cuánto tiempo permites que un pensamiento malo, feo, impuro, pecaminoso, llamémosle como sea, esté revoloteando sobre tu cabeza sin que agarres al pájaro, lo pises o lo mandes a hacer puñeta con el sitio? ¿Cuánto tiempo tenemos que estar dejando que nuestra mente naufrague por un océano mundano? ¿Dónde está el límite en mi pensar? ¿Dónde está el límite en nuestro hablar? Hermano, ¿qué dejas salir de tu boca? La palabra de Dios nos dice que no puede haber o no debe haber en nosotros ninguna palabra corrompida, sino la que sea para edificación. A veces oigo
algunas conversaciones de hijos, hijas de Dios, o supuestos hijos, hijas de Dios, que hablan como la gente del mundo, como la gente que no conoce a Dios. ¿Cuál es la palabra de un hijo de Dios? Porque la Biblia me enseña que nuestro sí tiene que ser un sí y nuestro no tiene que ser un no, y lo que es más de eso, de mal procede. ¿Dónde está el límite en tu hablar? La palabra de Dios nos enseña que nuestro hablar tiene que ser con gracia, sazonado con sal. ¿Dónde está el límite en tu hablar? ¿Dónde está el límite en tu oír? ¿Qué comentarios debo escuchar y qué comentarios debo expresar atención? Y sobre todo, ¿qué efecto va a producir en mi mente lo que estoy escuchando? ¿Me va a edificar o me va a destruir? Hay veces que te encuentras a una persona con la cual jamás hablaste, y porque oíste y diste atención a lo que alguien te habló acerca de esa persona, ya te cayó mal. Y luego la conoces y ves que no tiene nada que ver con lo que te dijeron. Te envenenaron otros porque no pusiste un límite a lo que oí. ¿Dónde está el límite de una simple broma o un comentario malicioso? ¿Dónde está el límite? Algunos se ríen porque saben que hacen muchas bromas maliciosas o con doble intención, ¿verdad? ¿Dónde está el límite? ¿Dónde está el límite en lo que ves? ¿Te hace bien o te puede destruir? ¿Dónde está el límite en lo que tú ves? Porque si algo no me edifica, me destruye. Y si lo que estoy viendo no produce algo bueno en mí, de seguro va a producir algo malo. Según los psicólogos dicen que una imagen queda registrada en el disco duro de nuestro cerebro, mínimo 5 años. Pero yo te puedo garantizar que hay imágenes que hacen más de 20 años que siguen estando en este cerebro. ¿Qué vemos? ¿A qué dedicamos nuestros ojos? Seguimos. Yo siempre hago preguntas, ustedes se las contestarán cuando lleguen a su casa. ¿Dónde está el límite de lo económico? Si gano poco, soy un pobrecito y no puedo dar a los demás y siempre me estoy quejando. Si gano mucho, me puedo convertir en un insensible a las necesidades de los pobres, me puedo volver egoísta y arrogante. ¿Cuánto debe ganar un ser humano para vivir dignamente? ¿Cuánto debo ganar yo? ¿Cuánto debes ganar tú? ¿Dónde está el límite de lo económico? ¿Cuántos abusos hay en este mundo por causa del dinero y de las riquezas? ¿Cuántos no están sino solamente pensando en cuánto dinero hacer? Mientras que Jesús dice que es imposible servir a dos señores a la vez. ¿Dónde está el límite de cómo usar mi dinero? Si no doy a Dios el diezmo, según la Biblia estoy bajo maldición. Si doy desmedidamente y derrocho, luego tengo que ir pidiendo dinero a los hermanos porque no me llega a final de mes. ¿Dónde está el límite? ¿Qué uso estamos haciendo con nuestra economía? Si tenemos una economía santificada, vamos a saber qué es de Dios y qué es del César. ¿Qué estamos haciendo? ¿Dónde está el límite? Porque muchas veces uno derrocha y luego se da cuenta que puede llegar a caer en el error de las 5 vírgenes insensatas que no usaron bien el aceite, y cuando vino el esposo estaba a oscuras. Y tenemos que tener cuidado. Muchas veces uno dice que no tiene dinero para sembrar en la obra de Dios, pero luego va y se lo gasta en el McDonald's. O peor todavía, se lo gasta en un boleto de lotería a ver si le toca el gordo. ¿Dónde está el límite? ¿Dónde está el límite cuando Dios te da un don o te unge para un ministerio? Si usas poco el don que Dios te ha dado,
Puedes caer en el pecado de ser un siervo malo y negligente y vas a rendir cuentas delante de Dios. Si usas ese don más de lo apropiado, puedes caer en el error de mal usarlo y luego traer desprestigio a la iglesia, primero a Dios y luego a su iglesia. ¿Dónde está el límite? Cuando uno usa su don y su ministerio más de lo común, más de lo normal, al final dice, es mi don, mi ministerio. Y ya perdió todo lo que Dios quería darle para su vida. Porque nada es nuestro. A él le dice que todo es de Cristo, por Cristo y para Cristo. Ahora, ¿dónde está el límite en mi compromiso con el Señor? Si solo vengo los domingos, soy un dominguero. Soy un dominguero. Y jamás podré crecer realmente en las condiciones que Dios quiere que crezca. Jamás podré servir al Señor. Porque solamente vengo el domingo a levantar mis manos si las levanto. Pero si estoy todos los días en la iglesia, me van a llamar beato o extremista. ¿Dónde está el límite? Me gustaría que cuando llegues a tu casa en esta noche lo puedas discutir. ¿Dónde está el límite? Muchas preguntas, ¿verdad? Todavía hay más. Ahora tengo otra pregunta. Ya no solamente cuál es el límite, sino sobre todo quién marca tus límites. ¿Los marca la sociedad? ¿Los marca la religión o los políticos de este mundo? ¿O lo marca la palabra de Dios y Dios mismo? ¿Quién marca tus límites? ¿Tu propia vida? Quizás deberías hacer esta pregunta. ¿Quién está marcando los límites de tu vida? ¿Quién marca cómo vistes? ¿Lo marcas tú o lo marca Dios y su palabra? ¿Quién marca? ¿Quién marca cómo piensas o hablas? ¿Lo marca la sociedad o los políticos o lo marca Dios y su palabra? Yo creo que en cada área de nuestra vida deberíamos preguntarnos, Señor, ¿quién está marcando los límites de mi vida? ¿Estoy viviendo conforme a mi voluntad o de verdad estoy viviendo conforme a tu voluntad? Porque muchas veces decimos, yo soy cristiano, pero sigo viviendo en fornicación. O yo soy un hijo de Dios, pero no tengo ningún tipo de escrúpulos a la hora de mentir o de engañar a cualquiera. O yo soy miembro de la iglesia de Dios. Vamos, ya tengo el cielo ganado por ser miembro de la iglesia evangélica. Pero si encuentro algo que no es mío, no tengo ningún problema en añadirlo a mis pertenencias personales. ¿Quién marca los límites de tu vida? ¿Lo marca la iglesia? ¿Lo marca el pastor? ¿Lo marca tu jefe en el trabajo? ¿Lo marca un maestro de escuela? ¿Lo marcan tus padres? ¿Quién marca, define los límites de tu vida? ¿Me siguen todavía? Hay silencio aquí, ¿eh? Son preguntas interesantes, profundas, ¿verdad? ¿Quién marca los límites? Hermanos, Dios es el único que puede poner los límites. Y lo hace siempre mediante su palabra. La palabra de Dios es la que me marca a mí y a ti los límites. Y los mismos límites que Dios me marca a mí como pastor, te va a marcar a ti como hijo o hija de Dios. Esto lo digo porque muchas veces uno piensa que el pastor tiene que tener los límites más altos y que el resto de la congregación puede vivir como da la gana. No. Delante de Dios todos tenemos la misma responsabilidad a la hora de servir a Dios.
Unos pueden tener un llamado diferente, pero delante de Dios nos llamó a todos a vivir en santidad. No dijo el pastor y su esposa que iban en santidad y los demás como les da la gana. No dice eso la palabra de Dios. Dios nos insta a todos a seguirle y de cerca. Al principio habíamos leído estos 3 textos bíblicos, ¿no? El primero, que estaba en 1 de Juan, capítulo 2, del 15 al 17, hay un mandamiento donde el apóstol Juan dice: no améis al mundo ni las cosas de este mundo. El segundo, Santiago 4:4, para recordar, nos está hablando de no tener una amistad con el mundo, porque automáticamente uno se constituye enemigo de Dios. No vamos a ver por qué. Y el tercero está en Romanos 12, 1 y 2, que dice: no conformarnos, sino transformarnos. No conformarnos, sino transformarnos. Ahora, no amar, no tener amistad, no conformarnos, no amar al mundo. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no quiere que tú y yo amemos al mundo? Primero, porque dice que todo lo que hay en el mundo y sus deseos pasarán. Solamente va a permanecer el que hace la voluntad de Dios. Todo lo que hay en el mundo y sus deseos un día dejarán de existir. Pero nosotros que somos sus hijos estaremos con Él, permaneceremos por toda la eternidad. Cuando, por ejemplo, Balaam, usted conoce la historia de Balaam y Balac. Balaam, un profeta del Señor, fue llamado por el rey Balac, quien le dijo: quiero que maldigas al pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba a la frontera para invadirles, y este rey llamó al profeta Balaam para que maldijera al pueblo de Israel. Y conocen la historia de que él finalmente dijo que él no podía maldecir lo que Dios había bendecido. Pero en el libro de Apocalipsis nos dice que Balaam prefirió la recompensa económica del rey a serle fiel a Dios. Así que, ¿qué significa con eso? Que Balaam no pudo maldecir con su boca al pueblo de Dios porque Dios lo había bendecido, pero Balaam de espaldas fue a Balac y le dijo: pero sé cómo te lo puedes cargar poco a poco. Solamente deja que tus hijas se casen con sus hijos y sus hijas con los tuyos. Y no te preocupes, que tus dioses serán sus dioses y su valor moral irá decreciendo, se corromperán, se prostituirán y perderán su poder que está en medio de la integridad como pueblo de Dios al servir a un solo Dios. Y Balaam con su boca hizo una cosa, bendijo, pero hace como hacen yo que me he criado siempre en la frontera en Marruecos, como hacen los guardias de Marruecos. Mira el coche y el que está detrás está viendo todo. Pero bueno, sé que no solamente en Marruecos. Sé que no solamente en Marruecos. Sé que muchos de ustedes vienen de países donde todo funciona así, ¿verdad? Póngalo aquí, que nadie ha visto nada. Balaam hizo lo mismo. Pecó porque amó más la riqueza terrenal que el ser un fiel profeta del Señor. Hermano, amar al mundo siempre nos va a traer consecuencias. Si no, pregúntaselo a David, cuando en vez de estar en la guerra, prefirió quedarse en su palacio y al final terminó viendo a una mujer desnuda, la codició, la llamó, yo diría que la violó, porque no creo que ella quisiera acostarse con el rey, o abusó de ella, al final terminó matando o mandando a matar al marido. Hermanos, la amistad con las cosas del mundo, el amor a las cosas del mundo siempre va a traernos consecuencias. Lo segundo que dice Santiago es no tener amistad con el mundo. ¿Por qué no tener amistad con el mundo? En primer lugar, porque ya Santiago está diciendo que el que se considere amigo del mundo
automáticamente enemigo de Dios. Mira, ojalá el mensaje de la cruz fuera un poquito más suave, pero la realidad es que Jesús dijo: el que no es conmigo es contra mí, el que no es mi amigo es mi enemigo. Ustedes saben que ustedes van al Parlamento o van cuando hay unas votaciones y ustedes pueden votar blanco, negro o abstenerse, ¿verdad? En el reino de Dios la abstención no existe. O estás con Cristo o automáticamente te posicionas contra Cristo. O tienes amistad con Dios o automáticamente tienes enemistad con Dios. Y dices que Dios no es mi enemigo, pero tú te has puesto en la posición equivocada e incorrecta. No tengamos amistad con el mundo. Cuando Saúl se le dio la orden de aniquilar a los enemigos y se le dio la orden de no tomar ningún ganado, ninguna riqueza, absolutamente nada, Saúl desobedeció la orden directa de Dios por medio del profeta Samuel. Y para más lindo todavía, él tenía una orden de esperar a que llegara el profeta para presentar los sacrificios y los holocaustos, y como vio que tardaba un poco, el profeta Samuel, él hizo los sacrificios por su cuenta, no esperó, no honró al siervo de Dios, y al final cuando Samuel lo confronta, dice: es que el pueblo me presionó para que agarrara todo el ganado y el oro y la plata, todo lo que tenía por medio. En otras palabras, sucumbió al pueblo. ¿Sabes por qué? Porque en el fondo quería tener amistad con el pueblo. Mira, en Hollywood hay una cultura predominante. En Estados Unidos existe una filosofía de vida que desde que eres pequeño te lo van a enseñar en la escuela. Se llama Be Nice. Ser agradable con todo el mundo. Yo sé que los mexicanos tienen mucho de esa cultura, por eso siempre los vas a ver sonriendo. Se les enseña de pequeños a ser agradables, simpáticos, melosos, diría incluso. El apóstol Pablo nos enseña que en lo que dependa de nosotros debemos estar en paz con todos los hombres. Pero la palabra de Dios nos enseña que tú y yo tenemos que comprometer nuestra fe para agradar a los hombres. Porque nos enseña muy bien, sobre todo el libro de los Hechos, que cuando hay una confrontación directa entre lo que el pueblo diga, o las leyes del pueblo digan, o la gente, o la familia, o quien sea diga, si es contradictorio a lo que Dios dice, tú y yo delante de Dios estamos obligados, voluntariamente obligados, fíjense, voluntariamente obligados a decir: me es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Y sabes por qué muchos siervos de Dios, hombres y mujeres de Dios, han caído en sus ministerios? Porque hubo un momento en su vida en que hicieron más amistad con el pueblo que con Dios. Quisieron más agradar a la gente que a Dios. Cuando tú eres un anciano en una iglesia o un pastor y cada 4 años o cada X tiempo están votando para ver si sigue o no sigue, no te queda más remedio que ir a la familia tal, ¿qué tal? ¿Lo estoy haciendo bien? Y buscar la aprobación de fulano y de mengano, como si estuviéramos en un partido político. ¿Sabes una cosa? Cuando yo tengo que hablar la palabra de Dios, me da igual si te gusta o si no te gusta. No lo hago para que te guste, lo hago para comunicarte lo que Dios me ha dicho que te diga. Yo no quiero comprometer mi fe por agradarte a ti. Y muchos siervos de Dios cayeron porque comprometieron su fe por tener amistad con el mundo. Tuvieron una debilidad en su carácter y no supieron decir no con firmeza. No supieron confrontar esa mala actitud en ese momento y fueron manipulados y arrastrados
por esa amistad con el mundo. Hermanos, cuando tú quieres quedar bien con todo el mundo, al final le fallas a Dios. Quédate con eso. Cuando tú quieres quedar bien con todos, cuando tú quieres ser simpático y agradable con todos, al final quedas mal con mucha más gente. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, se le dio una orden explícita. No quiero que te juntes, no quiero que hagas pactos ni alianzas con ninguno de los pueblos de Canaán, porque ellos son pueblos que sirven a muchos dioses y son pueblos que si tú te llegas a ellos, ellos te van a corromper. Y el pueblo de Dios no va a llegar, pacto con uno, alianza con otro, por no consultar a Dios. Primeramente con los gabaonitas, que al final el pueblo se corrompió. Y todos conocen la historia de cómo ha llegado el pueblo de Dios, ¿no? Nosotros necesitamos crear relaciones para alcanzar a la gente de afuera, ¿verdad? Si yo no tengo comunión con la gente de afuera y tengo buena relación con la gente que no conoce a Dios, ¿cómo los voy a alcanzar? Pero lo que Dios me está diciendo es: no comprometas tu fe. No comprometas tu fe. Y lo último es no conformarnos a este mundo. ¿Por qué no me puedo conformar a este mundo? Muy simple. Porque Dios no nos ha llamado a conformarnos, sino a transformarnos más a la imagen de su Hijo Jesús. Cuando yo me conformo, me acomodo. Cuando yo me conformo, pierdo la capacidad de ver la voluntad de Dios. Por eso dice: no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprender cuál es la buena y agradable voluntad de Dios, o la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si yo me conformo, pierdo la habilidad de entender el plan de Dios. Me quedo ciego espiritualmente. Es como si me convirtiera en un tullido espiritual. Si yo me acomodo a la situación, si me acomodo a la crisis, si me acomodo a la manera de vivir pecaminosa de la gente, al final estoy poniendo en peligro mi propia salvación. Cuanto más me conformo a este mundo, menos me parezco a Jesús. Cuanto más me conformo a este mundo, menos puedo reflejar la imagen de Jesús. Cuanto más me conformo a este siglo, más incapaz soy de poder comprobar cuál es su buena y perfecta y agradable voluntad de Dios para mi vida. Y hermanos, hermanas, muchos cristianos tienen sus sentidos espirituales totalmente embotados porque se conformaron. Llegaron al Señor y dijeron: esto es todo, aquí estamos bien. Y dejaron de trabajar para el Señor. Si me acompañan, por favor, César. Conformarnos al mundo, hermanos, nos entontece. Por eso hay estos 3 mandamientos de Dios: no amemos al mundo, no tengamos amistad con el mundo, no nos conformemos a este mundo. ¿Sabes una cosa? ¿Dónde está el límite? Dios te ha llamado para algo grande. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Yo quiero creer esto. Dios nos ha llamado para algo grande. Y cuando yo ando tonteando con el mundo, cuando ando buscando amistad con el mundo, cuando ando intentando que el mundo me reconozca, pierdo el reconocimiento de Dios. Mira, algo que yo he visto a lo largo de la historia de la iglesia. La historia siempre pasó por diferentes procesos, menos al inicio. Normalmente una iglesia experimenta un avivamiento, crece, se transforma, se multiplica, tiene unos años de apogeo, unos años de crecimiento, pero luego llega una segunda generación, se establece, se consolida, pero luego llega una tercera generación que no ha conocido la
sangre, sudor y lágrimas y oraciones y ayuno de los que lo fundaron, y se lo encuentran todo hecho. Se encuentran el local, las luces, el aire acondicionado, se encuentran a los maestros que enseñan, se encuentran a los evangelistas, se encuentran a los pastores, se lo encuentran todo hecho. ¿Y sabes qué hacen? Se sientan y se mueren. Se mueren. Se vuelven tullidos espirituales, hermanos. Dios nos ha llamado para cosas grandes, para cosas, déjenme decirle, extraordinarias, que salen de lo común y de lo ordinario. Tú y yo hemos sido llamados para eso. Yo necesito creer eso, yo necesito vivir eso, porque si no la vida es monótona. Yo necesito creer que Dios tiene un plan y un propósito para mi vida, que va mucho más allá de la esfera natural y que muchas veces salta y llega a lo sobrenatural. ¿Dónde está el límite? Y en esa historia de avivamientos, cuando llega esa tercera generación, la iglesia empieza a decrecer. Y la iglesia se queda, esto lo he visto vez tras vez, se queda con 30, 40 personas, la mayoría ancianos, y un grupo de nietos. Hay una generación de los 20, de los 30, de los 40, de los 50, que desapareció. Que desapareció. Porque esa tercera generación perdió el fuego. Perdió el anhelo de buscar la presencia del Señor. Perdió la pasión de vivir por Cristo. Y fue muriendo. Y conocí tanta gente que empezó y se querían comer el techo. Y luego terminaron apartándose del Señor. Y luego le pueden echar la culpa a todo el mundo. Al pastor, al líder, al anciano, al que está en la puerta. Hoy que está la mía, le podemos echar la culpa a la mía. Pero la verdad es que el problema es que tú empezaste a amar más al mundo. O empezaste a hacer más amistad. Esa es la realidad. Dejamos de mirar a Dios y empezamos a mirar los defectos del hombre. Dejamos de adorar al que nos salvó para mirar que fulanito, mecanito me dijo, me hizo. Generación tullida espiritualmente. Lo único que me da consuelo es que yo sé que Dios en un momento vuelve a visitar esa iglesia y la vuelve a transformar. Y a lo mejor esa generación de niños que están ahí con los abuelitos que parece que no se enteran de mucho, son los que Dios luego dice, en estos voy a soplar y esta va a volver a ser una iglesia gloriosa. Y como siempre le gusta decir a Alex, y la gloria postrera, decía el profeta Ageo, va a ser mayor que la primera. Ese es nuestro Dios. Pero en el camino hubo varias generaciones que quedaron unidas. Hoy me gustaría que nos pudiéramos hacer autoexamen. Me gustaría invitarle que se pongan en pie, por favor. Examinarnos a nosotros mismos. ¿Dónde está el límite? El apóstol Pablo decía, todo me es permitido, pero no todo me conviene. ¿Sabes? En verdad, nadie te debe decir cómo debes vestir. Tú deberías crecer y ser lo suficientemente maduro o madura para preguntarle a Dios, Señor, con este vestido estoy agradando a ti. Con esta forma de vestir estoy glorificando tu nombre. Nadie te debería decir cuánto dinero debes ganar. Porque lo primero que debes hacer es, con esto que gano, ¿qué estoy haciendo? Me lo estoy quedando para mí, al final me moriré podrido de millones y podrido de gusanos. No va a dar para nada si pierdo un millón. Pero nadie debe decirte cuánto debes ganar.
Lo que debes preguntar al Señor es: Señor, ¿qué hago con lo que tú me estás dando? ¿Qué hago con los recursos que tú estás poniendo en mi mano? ¿Para qué los tengo que usar? Y en cada una de las preguntas que tú tengas que hacerte en esta tarde en tu propio corazón, deberías preguntarle: Señor, ¿dónde está el límite? Nadie te debe decir cuánto debes orar o cuánto tiempo debes leer la palabra. Nadie debe catalogarte o etiquetarte, porque Cristo nos ha llamado a libertad. Y mientras yo esté aquí, jamás permitiré que vengan legalistas a querer encajonarnos en una caja y hacernos esclavos de una religión, porque Cristo murió para hacernos libres de toda la religión. Pero en esa libertad yo tengo que preguntarle a Dios: ¿cómo tú quieres que yo viva? ¿Dónde está el límite? Muchas veces, incluso los conceptos teológicos, uno tiene que preguntarle dónde está el límite. Cuando uno dice y enseña: no te preocupes, puedes vivir como quieres, ya eres salvo por siempre. Y uno, ignorantemente, sin conocer la palabra de Dios, porque alguien le dijo eso, piensa que es salvo y se va a ir al infierno, porque no sabe que Dios es un Dios santo. Pero luego está el otro extremo de pensar que si pecas un día, mañana te vas al infierno si te mueres. No, Dios envió a su Hijo a morir en la cruz por mí para salvarme. Y si yo he cometido un pecado, lo que tengo que hacer es ir a mi Dios, confesarlo, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, de toda maldad, y continuar adelante. Mi salvación no se pierde como lo que pierde un llavero, pero también Dios nos dice: no juguéis con vuestra salvación, tened temor y temblor. ¿Sabéis? La respuesta acerca del mundo, creo que la palabra de Dios es bastante clara. Cualquiera que camina cerca del Espíritu Santo puede discernir si le agrada o no le agrada a Dios lo que estoy haciendo. Dios nos está preparando para otro mundo. ¿Cuántos pueden decir amén? Cuando Jesús era confrontado, Jesús dice: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, yo mandaría legiones de ángeles. Pero yo he venido para un reino mucho más excelso, mucho más alto, mucho más grande. Me encanta esta canción que dice: Dios es más grande que cualquier cosa o que cualquier persona. Su reino es tan grande como Él es de grande. Y Dios nos ha escogido a ti y a mí y nos está preparando para ese reino. En ese reino no vas a tener problemas de moral ni de economía, no vas a tener problemas físicos ni financieros, no vas a tener nada de eso, porque son problemas del mundo. Y acuérdate que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si tú vives bajo tus límites, estarás constantemente transgrediendo y traspasando los límites de Dios, siempre, incluso sin darte cuenta. Pero si decides vivir, o si decides colocarte bajo los límites de Dios, Dios te bendecirá, Dios te cuidará, Dios te prosperará, hermano. Dios te preparará para su reino. Quizás hemos violado los límites de Dios por mucho tiempo. A mí me gustaría que en esta noche, ahí donde estamos, pudiéramos dejarlo un tiempo. Hay muchas preguntas que se han puesto en este lugar. Y yo sé que Dios no deja que esas preguntas queden sin respuesta. Lo que pasa es que no te las puedo responder yo. Te las tiene que responder Él. Me gustaría invitarte a que cierres tus ojos por un momento, por favor. Yo sé que todos tenemos preguntas para hacerle a nuestro Padre Celestial. A lo mejor tú llevas un tiempo traspasando sus límites. Llevas un tiempo violando los límites de Dios. Creo que en esta noche es un buen momento para
poder decirle, Señor, quiero volver a tus límites. Pero no porque alguien me lo dijo o porque alguien quiso obligarme. Yo quiero escuchar tu voz. Yo quiero que sea tu Espíritu Santo poniendo ese orden en mi mundo interior, orden en mi vida interior. Ahí donde estás, me gustaría que pudiéramos tomar un tiempo de silencio, así como estás. Y honestamente preguntarle, Señor, ¿estoy viviendo bajo tus límites? ¿Estoy viviendo bajo la influencia de tu Espíritu Santo? ¿Me está Él limitando lo que debo, lo que no debo hacer? ¿Me estoy sujetando a tu presencia, Señor? Yo creo que en esta noche podría ser un buen tiempo para decirle, Señor, yo quiero colocar mi vida una vez más. A lo mejor lo hiciste ayer, no importa. La cruz, Dios dice que la tenemos que tomar cada día. A lo mejor sería un buen momento para decirle, Señor, yo quiero vivir bajo tus límites. Quiero que tú y tu palabra seas el límite perfecto y sano a mi vida, para vivir una vida que te agrade a ti. Si hay alguien que en esta noche quiere decirle, Señor, me quiero colocar bajo tus límites. Estoy cansado, cansada de vivir como quiero y he visto que no me ha funcionado. Quiero dejarlo todo para poner mi vida bajo tus manos. Quiero que tú me pongas tus límites. Si tú sientes que esta palabra es para ti, a mí me gustaría invitarte que tú puedas pasar al frente y decirle, Señor, yo quiero ponerme con mis defectos, con mis debilidades, yo me quiero poner bajo tu amparo. Te quiero invitar, si sientes que esta es una palabra, yo quiero poder orar por ti en esta noche, poder orar como iglesia, para establecernos en los límites de Dios. Si en tu corazón ves que has estado haciendo cosas que han traspasado los límites de Dios, mira, el Señor Jesús dice en esta noche, yo no te condeno. Yo no te condeno. Vete y no peques más. Simplemente ven al abrigo del Altísimo, porque yo te voy a cubrir. Te voy a dar lo que tú necesitas, y te voy a suplir, y te voy a ministrar. Vamos a seguir orando ahí, donde estamos en la presencia del Señor. ¿Dónde están nuestros límites, Señor? Hasta donde tú nos dejas llegar.